Bienvenidos a Estudio Profundo, un viaje para entender la palabra que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a Estudio Profundo, como dice la entrada de esta portada. Pues querido hermano, por quinta, sexta vez creo le vuelvo a decir bienvenido. Son aquí en México 9 a 6 de la noche el día de hoy, día jueves. Queridos amigos, hemos tenido un poquito de interferencias, un poquito de problemas con la grabación de este mensaje. Quisiera yo en especial empezar este pequeño estudio. Tal vez no va a ser largo como siempre, pero es de todo corazón, ya que por las circunstancias se nos hace un poquito tarde, pero a veces son pruebas, o sea, lo estoy asimilando, son pruebas, distracciones del enemigo. No le gusta, nunca le ha gustado que el mensaje se lleve. Nunca le ha gustado, inclusivemente a Jesús en el desierto lo tentó miles de veces antes de que Jesús naciera, también no quiso. ¿Qué pasó también en la Biblia, hermano? Que también mandó cuando mandaron a matar a los niños, porque ahí estaba Jesús. O sea, cómo es el enemigo de insistente también, hermano. Pues bienvenidos seamos de nuevo a este pequeño estudio. Vamos a abarcar lo más que se pueda, hermano. Aquí pues el hermano es el bueno para el estudio. Quisiera que pues de nuevo hiciéramos una pequeña oración, hermano, para empezar con lo que ya estábamos en Mateo. Amén, hermano, amén. Entonces una vez más, bienvenido al Espíritu Santo. Agradecidos con Dios porque pues de otra forma el enemigo siempre interfiere, ¿verdad? Para no poder dar estos mensajes que son palabras de vida eterna, porque es la verdad de Dios, el fundamento, sobre todo su evangelio, la vida eterna a seguir por medio de su palabra. Es como conocemos cómo llegamos a la vida eterna, hermano. Le decimos bienvenidos al Espíritu Santo y también a usted, que se quede el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Amén, amén, hermano. Empezamos el estudio hace rato. Vuelvo a comentar. Yo sé que ustedes dan para saber, nosotros para contarlo, pero así pasa. Pero también dicen que los soldados de Dios no se rinden, hermano. Amén. Imagínense que nos rindamos y no, pues qué va a pensar Dios de nosotros. Van a decir, miren, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está lo que han aprendido de mí? Y platicábamos de Job. A mí me gusta mucho la historia de Job. Yo ahorita pues con esto ya estaba un poquito estresado, hermano, que dije no, yo iba ya a decir no, hermano, mejor otro día grabamos. No se puede, pero pues aquí estamos compartiéndolo con todo el corazón del mundo para ustedes, hermano. Pues le doy la bienvenida de nuevo. ¿Con qué vamos a comenzar, hermano, este pequeño estudio? Muy bien, hermano, pues para honra de Dios, como siempre vamos a hacer la oración y vamos a ir para una vez más comprobar, porque siempre me gusta a mí esa cita bíblica que de Santiago 1:5. Santiago 1:5, cita bíblica Santiago 1:5, amigos que nos escuchan. Dirección del Espíritu Santo. Amén, hermano. Comencemos con la dirección del Señor. Nos postramos ante el Señor, hermano. Amén. Amén. Vamos a dar, bendito Dios, que es morada en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Que todo lo que se haga, se diga, se predique, se comparta, se dialogue, todo sea para honra y gloria de usted, y dar a conocer por medio de su palabra lo que usted desea que uno comprenda, entienda. Danos a conocer, Señor, que su palabra es una verdad bíblica, un fundamento que nadie lo puede derribar, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por medio de su evangelio, por medio de su enseñanza. Y pedimos seamos dirigidos por su Espíritu Santo, sea reprendido el enemigo, Señor, de este lugar, de nuestros corazones, y sobre todo, Padre Jehová, sea reprendido del estudio que se está grabando para honra y gloria de usted, y asimismo pedimos dirección de su Espíritu Santo para poder entender, comprender, y nos agarramos de esta promesa que dice Santiago 1, Padre Jehová, que si alguien tiene falta de sabiduría, se la demandemos a usted, que usted nos la concede abundantemente, Señor, conforme a la capacidad de cada persona, de cada alma que tiene la capacidad para comprender cierto estudio profundo. Padre Jehová, seamos dirigidos por usted por medio de la oración y asimismo por medio también del estudio profundo. Permita que nuestras mentes sean abiertas, nuestros corazones tocados por su Espíritu Santo, para que podamos comprender, entender y sobre todo aceptar lo que usted nos habla por medio de su divina palabra. Sea usted bienvenido como el hermano
y cada oyente, sea mujer, sea hombre, ancianito, ancianita, niño, niña, porque también los niños a veces desean aprender de usted, escuchar de usted, conocer quién es Dios, quién es usted, bendito Padre Celestial. Asimismo, que todo lo que se hable, se diga, se adologue, pues vaya todo de acuerdo a su santa divina voluntad. En Cristo Jesús se lo pedimos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, amén, hermano. Pues empezamos con este bonito estudio. Nos citaba una cita bíblica, hermano. ¿Cuál es? Así es, hermano. Es Santiago 1.5, por favor. Santiago 1.5. Pues bueno, hermano, ya estamos en Santiago 1.5 y dice: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Bueno, hermano, yo tengo una duda aquí. Y si yo soy una persona mala, hermano, que pues no obedezco ni hago fechorías, y de repente agarro la Biblia, hermano, ¿también me dará sabiduría? Ok, es buena pregunta eso, hermano. Primero que nada tenemos que entender que no todos están dispuestos a entender para obedecer. Sabemos que no todo el que agarra la Biblia es creyente a Dios. Sabemos que la mayoría de la gente le falta sabiduría y entendimiento, le falta buscar a Dios por medio de su palabra. Sabemos que una gente que anda en malos pasos, la gente mala, no tiene, primero que nada, no tiene conocimiento de Dios porque nunca ha leído la Biblia, ¿cierto? Y segundo punto, sabemos que no puede entender la palabra de Dios porque su espíritu está muerto. ¿Y quién es el que lo dirige? Es Satanás. Por eso la gente mala se le dice mala, porque el enemigo es malo, es impío. Entonces cuando una gente hace cosas malas, asalta, roba, mata, vende droga, etcétera, etcétera, está siendo dirigido por ¿qué espíritu? No por el de Dios, sino por el espíritu de Satanás. Entonces esa persona luego que cuando hable la Biblia es porque tiene esa curiosidad de conocer quién es Dios, y cuando alguna persona tiene curiosidad de quién es Dios es porque el Espíritu Santo está trabajando en su persona. Amén. Amén, amén, hermano. Es una duda que yo creo que yo me baso, hermano, es que se me había olvidado esta pregunta, no supe quién la hizo. Sí, sí. Esa la hicieron hace 2 programas. Okay. Que si la pregunta era así, de hecho la estaba viendo, la estaba buscando. Uh-huh. Digo, ya que aparentemente ya podemos hacer grabación bien. Dice: amigo, muy buenas noches. Disculpa que no te diga ni mi nombre, ni de dónde soy, ni dato de mí, pero si yo soy una persona mala, hago cosas malas, cosas muy feas, vandálicas, dice, y si un día yo tomo la Biblia, amén, Dios me hablará, Dios me escuchará por ser malo o no. Esta es la pregunta, hermano. Ok, sí, Dios te puede escuchar porque lógico, y cuando quieres aprender de Dios, tienes esa curiosidad de Dios, es porque el Espíritu Santo está empezando a trabajar en ti. Porque si tú estás muerto espiritualmente por hacer cosas malas, es porque estás alejado de Dios. Entonces cuando tú empiezas a tener esa curiosidad por conocer las cosas de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios te escucha. Dios te escucha porque ve tu corazón que estás empezando a ser sincero para aprender de Él, para conocer quién es Dios, conocer quién es nuestro Salvador, y sobre todo para conocer cuál es el camino de Dios. Así es, hermano. Y entonces esa pregunta me acabo de acordar, de hecho ya la tenía en mente. Okay. Cuando empezamos a grabar, y me vino a la mente eso. En Santiago 1.5 nos dice: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Esa parte, todos, fue lo que me recordó la pregunta de este hermano. Amén, amén. Entonces, aquí a lo que se refiere en general, cuando habla de todos, habla en general, ¿verdad? Y él no hace acepción de personas de que tú porque eres rico sí te voy a escuchar, o tú porque eres pobre no, aquí se refiere a cada persona que no comprende la palabra de Dios y le pida a Dios sabiduría para poder entenderla, porque usted sabe que no todas las personas pueden entender el significado de cada contexto bíblico, hermano. Así es, hermano. Entonces, hermano, basado a lo que usted ha visto, a lo que ha estudiado, ¿cómo nos podría, hermano, interpretar Santiago 1.5? Muy bien, entonces al momento de este punto importante donde dice de que si alguno de nosotros se refiere en general, cualquier persona,
al momento de estudiar la palabra de Dios, al momento de abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Sea en cualquier contexto bíblico, al leerla, a veces no entendemos el contexto o la cita bíblica que estamos estudiando, ¿va? Entonces, si no entendemos todo eso, aquí por eso nos da la respuesta y la promesa de que se la pidamos a Dios. No dice que al pastor, no dice que al hermano, no dice a nadie, sino en oración, pídamelos a Dios, sabiduría, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo atoque tu corazón y sobre todo abra tu mente para poder entender, discernir, comprender lo que es la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que puedas entender, para obedecer la palabra de Dios. Y la promesa de Dios es que se la pidamos para que nos pueda conceder eso que desea nuestro corazón, para comprender. Pero al momento debemos de tener ese punto importante, hermano, que al momento de estar dispuestos, pedirle a Dios sabiduría y que nos la revele, estamos dispuestos al aceptar lo que es su voluntad, no para contradecirla ni para adulterarla, sino para aceptarla tal y cual como Dios nos está indicando por medio de su palabra. Así es, queridos amigos. Entonces, como siempre hemos dicho, que lo que compartimos es a base de las experiencias. Yo siempre he dicho, Jesús tenía 12 apóstoles. Cada apóstol tenía su forma de pensar, su forma de discernir la Biblia y de discernir lo que a ellos se les decía por parte de Jesús. Entonces, lo poco mucho que sepamos se lo compartimos, y yo les hago la invitación, amigos, que nos escriban, nos manden mensajes, sus inquietudes, pero también nos gustaría que nos enseñen. Santiago 1:5 nos marca que a todos se nos puede dar sabiduría. Hermano, parece que nos va a citar alguna otra cita bíblica. Sí, hermano, pero antes de ir a esa cita bíblica nos lo confirma la palabra de Dios, que cuando pidamos sabiduría y entendimiento, creamos, que tengamos fe, que es verdad, porque es una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque léale, por favor, hermano, acompáñanos con lo que dice el siguiente verso 6, de ahí mismo, de Santiago 1, pero verso 6. Que si pedimos sabiduría en el versículo 5, en el 6, ahí no lo confirma, ¿verdad? Que tenemos de pedir, pero no teniendo qué. ¿Me acompaña con esa cita bíblica, hermano? Sí, hermano. Vamos a disculpen, queridos amigos, al Santiago 1:6, ¿verdad? Amén. En Santiago 1:6 pues nos exhorta a pedir sabiduría a Dios con una fe inquebrantable, hermano, sin dudar. Advierte a quien duda es inestable. Viene otra cosa ahí, hermano, que debemos estar convencidos, ¿verdad? Para Amén. pedir, comparándole con una ola de mar que es movida por el viento y echada de una parte a otra, lo que impide recibir lo solicitado. Santiago 1:6 nos marca esa parte. En realidad, hermano, no sé si ya la he encontrado, nada más leí el contexto. Ok, sí, aquí está el verso 6, dice, en el versículo 5, ¿verdad? Que dice que si alguien tiene falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, que Dios nos la concede a todos abundantemente, ¿verdad? Y en el verso 6 nos confirma que dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, ¿por qué no podemos dudar? ¿Por qué no debemos dudar? ¿Por qué? Porque la inspiración es del Espíritu Santo. Entonces no podemos dudar que la palabra de Dios nos está diciendo que se la pidamos a Dios, la promesa que nos está dando, que si no entendemos tenemos que acudir a Dios, pedírsela, pero con un corazón sincero, con un corazón que está disponible a comprender para obedecer, ¿verdad? Y entonces pidámoslas, pero con fe, o sea, no dudando, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que si pides a Dios sabiduría, no dudes, porque la promesa te la está haciendo Dios, no te la está haciendo un hombre, no te la está haciendo un pastor, un sacerdote, un hermano, etcétera, etcétera. Te la está confirmando Dios, que no debemos dudar, porque es la sabiduría de Dios, es el conocimiento y sobre todo es la verdad de Dios, para no dudar, hermano, ¿verdad? Y vamos a una cita bíblica más, hermano. Claro que sí, hermano. Ahí en Efesios mismo, pero en capítulo 1, versículo 17. Efesios
1:17, queridos 1:17, amigos. así es, hermano. Entonces, querido hermano, estamos en Efesios 1:17. Amén. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Entonces, esto se refiere en el conocimiento de nuestro Creador, hermano. Amén. En el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener ese conocimiento? Yendo a la Biblia. Amén. Porque acuérdense que la Biblia es revelación de su voluntad, revelación de su evangelio, y el evangelio es la voluntad de Dios que nos vino a dictar, ¿verdad? A mostrar por medio de las escrituras para que no erremos, para que creamos en su verdad. Y Amén, ahí está hermano. bien claro, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que es que Jehová, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando habla y de revelación, ¿qué es lo que nos revela su voluntad? ¿Por medio de dónde? Por medio de la Biblia. Es como nos revela, es la revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, como quien dice, hermano, que Dios anhela que tengamos sabiduría y revelación, que comprendamos más sobre Él y sobre todo de su plan, hermano. Amén. Como un padre, ¿verdad? Es lo que Amén. decíamos. Bueno, pues es nuestro papá que desea que su hijo aprenda, que aprendamos, pues, ¿verdad, hermano? Fíjese ese punto que usted dijo en la revelación de su plan. Eso es bien importante, es cierto. El plan que nos está indicando ahí es el plan de la salvación. Amén. De la salvación que tiene, porque acuérdese que por eso Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Amén. La verdad, ¿cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de su evangelio, el camino que debemos seguir. Acuérdese que también Juan 14:6 nos habla, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que si tú te metes a investigar es el camino que te lleva a una revelación de la voluntad de Dios para que tú al momento de entenderla pongas en práctica, y esa práctica te va a llevar al obedecimiento para que tengas vida eterna. Porque acuérdese que también Juan 17:17 nos habla que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, por medio del obedecimiento, Dios nos permite que nos santifiquemos, pero por medio del obedecimiento. Y acuérdense que Santiago 1:22 nos habla que no nomás seamos oidores, Sino hacedores. ¿y qué es hacedor, hermano? Ser hacedor, o sea, no es... Es como dicen, o sea, es una... Bueno, es un poquito de... voy a hablarlo así. No hay que ser tan bocones, pues, sino hay que hacer con hechos. Obedecer a Dios. O sea, y obedecer, o sea, no es fácil. Pero Dios nos incita a eso. Insisto, no es para que Dios nos tenga ahí amansados, por así decirlo, sino para que aprendamos qué es lo que quiere. Porque a final de cuentas, hermano, a veces me pongo a pensar, no sabemos las personas que se salven o si nos salvamos nosotros, cómo es el mundo celestial. Porque este mundo, pues lo vemos grande, pero imagínense la grandeza de Dios, hermano. Así es, hermano. Y la grandeza de Dios, su misericordia es por medio de su palabra. Entonces, el plan de Dios es que conozcamos su verdad por medio del Espíritu Santo que nos concede para entender, discernir, comprender Amén. lo que es una verdad bíblica, hermano, ¿cierto? Amén. Y entonces Dios por eso nos da su revelación para no extraviarnos, porque acuérdense que en esta vida hay muchas religiones que dicen ser la verdadera, pero cuando tú dices, vamos a estudiar, vamos con un estudio, un escrito está, te contradice lo que te está diciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Así es, hermano. Entonces ahora sí, por eso vamos a Mateo capítulo 18, versículo 20. Vámonos directo a Mateo 18:20, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Mateo 18:20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Mateo 18:20, palabra del Señor. Y aquí nos marca pues algo bonito, pero también nos invita, bueno, yo pienso, hermano, Sí. que nos invita también a que nos juntemos a estudiar, y es lo que queremos hacer. Tal vez tenemos muchos amigos en el mundo y queremos que estudien con nosotros,
Hasta la palabra de Dios lo marca, o sea, nos marca tener una amistad. Este versículo nos dice que cuando 2 o más personas se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente. Eso significa que Dios está con nosotros cuando nos reunimos para orar o adorar, o en este momento, hermano, que estamos nosotros aquí reunidos, gozosos, independiente de que al principio tuvimos fallas y eso, pero mire, Dios ya está aquí con nosotros. Y en vez de enojarnos, hermano, bueno, yo hablo por mí, tal vez me estresé, me enojé, pero no sabemos qué pasa, ¿va? No sabemos, por ejemplo, cuando nos dirigíamos a nuestros hogares, ¿qué tal si Dios nos frenó por algo, hermano? O sea, todo es plan de Dios. Yo siempre he dicho, nada es casualidad en esta vida, hermano. Entonces, hermano, si nos gusta compartir sobre Mateo 18:20. Amén, hermano. Entonces, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿verdad? Allí estoy yo en medio de ellos. Hay 2 puntos importantes que debemos de entender aquí, hermano. El primero dice, la promesa es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Como nosotros, usted y yo estamos congregados, somos 2, ¿verdad? Estamos congregados primero que nada porque tenemos el conocimiento y la convicción de que al hincarnos, postrarnos, es ante Dios, no ante el hombre. Es un tipo de reverencia que solamente Dios merece toda esa reverencia, pidiendo dirección del Espíritu Santo, pidiendo la invitación del Espíritu Santo, y nos da la promesa, ahí va a estar en medio de nosotros para dirigirnos, protegernos, ¿verdad? Entonces, la promesa de Dios es que cuando nosotros nos congregamos, en una parte sean 2 o 3, la promesa es que ahí va a estar con nosotros en medio del Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que agarrarnos de esa promesa de Dios, que cuando nos congregamos, ya sea 1, 2 o 3 personas, pues lo hagamos con esa convicción de que vamos a ser dirigidos por su Espíritu Santo por medio de la oración, ¿verdad? Amén. Para que nos conceda sabiduría en todo, hermano, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque solamente una persona que está disponible a reunirse para aprender de Dios es como el corazón está disponible a aprender de Dios. ¿Para qué? Ponerlo en práctica, ¿cierto? Así es, hermano, y qué bonito. En este versículo es como decíamos, nos marca juntarnos a aprender uno de los otros. A mí me gustan mucho las escenas de las películas, hermano, no sé si usted también, de las escenas cuando Jesús está con sus discípulos, Amén, platicando con ellos, se juntan, ¿verdad? Amén. Yo siempre me gozo y digo, ¿cómo era él? ¿Cómo sonreía? O sea, digo, híjoles, yo a veces le he dicho a Dios, con que yo no me salgo, con que me digas te amo y me des un abrazo, ya, pues ya ánimo, ya que sea lo que tú digas, ¿verdad? Hermano, entonces, nos sigue compartiendo, hermano. Amén. Entonces, sobre esto, no todas las gentes, tenemos que tener la convicción que no toda la gente puede tener ese discernimiento espiritual, ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no a todos Dios nos da sabiduría y entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar disponible a aprender y creer para tener fe, para tener la convicción que es voluntad de Dios. Porque mucha gente tú le compartes palabra y se burla, es escarnecedor. La palabra escarnecedor significa burlador. Amén. Mucha gente se burla. Cuando tú le compartes la palabra de Dios, se burla, ¿verdad? Claro. Ese se llama escarnecedor, ¿verdad? Entonces, no todos es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que se burlan de las cosas de Dios tienen un espíritu pero satánico. Porque Satanás es el que siempre se ha burlado de las cosas de Dios, Amén, ¿cierto? Entonces, no todas las personas, sino aquel que está disponible, Amén, con un corazón humilde, sencillo, y sobre todo que está disponible a aprender para aprender para ponerlo en práctica, ¿cierto? Así y eso, un poco sobre esto, sobre el hombre natural, que hombre natural significa, o el significado, hombre que anda en las cosas del mundo, que no anda en las cosas de Dios. Y para eso vamos a ir a la cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 hasta el 14. Vuelvo a repetir, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 hasta el 14, hermano. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 al 14. Bueno, queridos amigos, nosotros cuando estudiamos no leemos directo del 12 al 14, nos vamos pausando. El 12, hermano, nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido, perdón. Entonces Dios nos ha dado su espíritu para que podamos entender, es lo que vimos en los versículos pasados también, ¿verdad? Para que nos dé sabiduría. Significa que podemos conocer y comprender las bendiciones, hermano, que Dios nos ha dado a través de ¿quién? Pues de su espíritu. De Jesucristo, amén, por medio de la oración. Amén. Amén. Por eso, fíjese, es bien importante estos puntos importantes sobre la palabra, porque ahí antes de esta cita bíblica, acuérdense que leímos que Mateo 18:20, ¿verdad? Que donde estamos nosotros reunidos, congregados, ahí está el medio de nosotros, ¿verdad? Y lo que vuelvo a repetir, no a todos es concedido el Espíritu, porque muchos no creen en lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un escrito, está por medio de la voluntad, ¿verdad? Por eso cuando nosotros pedimos dirección de su Espíritu Santo por medio de la oración, es como el Espíritu nos concede discernimiento espiritual para poder entender, ¿verdad? Y cuando pedimos dirección del Espíritu Santo, pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento, y por eso nos lo confirma el 12, ¿verdad? Y nosotros, o sea, cualquiera que pide sabiduría y entendimiento con ese deseo de aprender para creer, tener fe, obedecer a la palabra de Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? ¿Y quién es el espíritu del mundo, hermano? Quien recibe. ¿Cuál es el espíritu del mundo para usted, hermano? El espíritu del mundo, el Espíritu Santo. No. El espíritu del mundo. Acuérdese que el mundo, el que anda en las cosas del mundo, ¿qué espíritu trae? No trae el espíritu Santo. Perdón, hermano. Pues un espíritu maligno, hermano. Un y ese espíritu que no es de Dios. Es el espíritu de Satanás. Amén. Porque acuérdense que cuando habla el espíritu inmundo, se refiere a las cosas mundanas. Es que le entendí el espíritu del mundo. Inmundo me dijo, ¿verdad? No, del mundo. Sí, ok, muy bien. Sí. Porque acuérdense que también cuando los cerdos tienen un espíritu inmundo. ¿Verdad? Un espíritu del mundo, porque acuérdense que en segunda de Corintios capítulo 4 versos 4 dice el Dios de este mundo, según los entendimientos de los incrédulos. Sí. Entonces cuando habla que el espíritu del mundo la gente recibe, habla del espíritu de Satanás. Así es, queridos hermanos. Entonces ven lo importante que es estudiar congregados, 2 o más, porque aquí el hermano, como ahorita, o sea, de repente vienen preguntas, por eso compartimos este estudio a nuestros amigos para que aprendan con nosotros. Yo sé que tal vez mis dudas son sus dudas, sus aciertos del hermano son sus aciertos, pero también sus dudas, y por eso aprendemos unos de otros. Hermano, síganos compartiendo, por favor. Entonces aquí por eso claro nos dice, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, el espíritu satánico, el espíritu que contradice, sino, te lo aclara, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y cuál es el espíritu que proviene de Dios? Acuérdese que ya fuimos a la cita bíblica, Efesios 1:17, que el Padre de Dios nos concede espíritu de sabiduría, ¿cierto? Entonces, nosotros el espíritu que recibimos cuando pedimos dirección del Espíritu Santo, pedimos el espíritu que proviene de Dios, y que ese espíritu que proviene de Dios es el Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo es el espíritu de Dios. Amén. Es el único que nos puede hacer entender, dicen en su palabra, ¿cierto? Sí. Entonces, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, entonces, ahora sí, cuando uno pide dirección del Espíritu Santo, sabiduría y entendimiento, entonces ahora sí, y es cuando podemos entender, comprender, discernir, porque dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos concede? El discernimiento, que Él es el único que nos puede dar para entender profundamente lo que es el significado de su palabra. Así es, hermano. Amén. Entonces, el 13 nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahí viene lo que también usted decía, ¿verdad? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, cuando hablamos de las cosas de Dios, no usamos palabras humanas, ¿verdad? Son diferentes, hermano. Así es. Usamos palabras enseñadas, ¿por qué? Por lo que vamos a hablar, por el Espíritu Santo, para explicar verdades espirituales. Amén. ¿Y cuál es la palabra revelada? Por la Biblia. Que es lo que Dios nos habla por medio de los hombres que Dios inspiró. Porque acuérdense que ya también fuimos en los estudios anteriores, vimos que cuáles hombres fueron los que escribieron la Biblia.
¿verdad? Y en primera de Timoteo, o segunda me parece, 3:15, que dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando habla de toda la escritura inspirada, habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura, toda la Biblia es inspiración de Dios, y que los hombres fueron hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que no fueron sus palabras, ni su enseñanza, ni sabiduría de humana sabiduría, sino por medio de la demostración del Espíritu Santo, ¿verdad? Así Entonces, por eso dice el versículo 13, lo cual también hablamos, o sea, no hablamos conforme a nuestra palabra, a nuestra sabiduría, sino por demostración, con un escrito está, porque el escrito está es la voluntad de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ya ve, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos enseña el Espíritu? ¿Cuáles son las palabras? Por la Biblia. La Biblia. Porque la Biblia es la dirigida por el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Así es. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando. ¿Tú cómo acomodas algo? ¿Cómo haces algo en común en términos espirituales? Hermano. Estudiando, hermano. Para empezar a acomodar, es como cuando compramos algo, uniendo las cosas, o un rompecabezas, vamos por un rompecabezas. Empezamos por un instructivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el instructivo de vida? Lo que acabamos de decir, hermano, la Biblia. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús dijo cuando se fue, no se quedan solos, el Espíritu Santo está con ustedes. Sí, sí. Entonces, acomodando lo espiritual, que una persona, ¿cómo va a poder explicar algo espiritual que es de Dios? Pues entendiendo las cosas del Espíritu, que son de Dios, ¿verdad? ¿Y quién nos hace entender esa palabra espiritual? Acomodando, o sea, entendiendo lo espiritual con lo espiritual, pues por medio de la oración. Amén. Por eso se pide dirección del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, entenderlo espiritualmente. Y ahora sí vamos a entender eso, lo que le estaba diciendo, que no toda persona puede entender las cosas de Dios, porque para eso son locura las que andan en el mundo de las que andan espiritualmente conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. El versículo 14, hermano. El versículo 14, hermano, de 1 Corintios capítulo 2 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, efectivamente, como dice la Biblia, hermano, para él son locura, y no las que puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, la Biblia indica que entender lo espiritual puede ser a veces difícil, hermano, complejo. ¿Sin quién? Por quien estamos hablando, sin el Espíritu de Dios. Similar a aprender un idioma extranjero, necesitamos el Espíritu para entender la verdad de Dios. Necesitamos dirección, ¿verdad? Es lo que platicábamos al principio. No, una Biblia no se abre y se lee y se entiende. Necesitamos dirección. Por eso en sus oraciones, a mí me gusta mucho, porque usted, o sea, aparte de agradecerle a nuestro Padre, también le pide la sabiduría, la dirección, que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder entender. Sí, así es, ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿va? Porque solamente el Espíritu Santo entiende las cosas que son del Espíritu, porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios, porque es su Espíritu, ¿verdad? Y algo más profundo, ¿verdad? Puede referirse a cualquier hombre natural, es decir, el que no tiene inclinaciones espirituales, que no ha sido generado por el Espíritu Santo, cuyos intereses están reducidos a las cosas de esta vida. ¿Ya ve? Entonces el natural se refiere a una persona mundana que anda en los deseos de la carne, ¿cierto? Y cuando una persona en las cosas de la carne, que anda en las cosas del mundo, se le llama inconverso. Amén. O sea, que no se ha convertido porque no conoce de la palabra de Dios, no busca las cosas de Dios. Y cuando una persona es convertida, se le llama conversa, porque así está convertida. ¿Por qué? Por medio del estudio bíblico profundamente, y el único que lo hace entender eso es el Espíritu Santo. Y ahí es cuando entra la palabra de decir, que para que tengamos la convicción, ¿verdad? ¿Y qué es convicción? Es estar convencidos que es cierto, porque nos está indicando un escrito está. Un escrito está, hermano. Entonces, ¿cómo ven, queridos amigos? O sea, cómo uno se va gozando de la palabra, y si está uno concentrado, no, el tiempo se vuelve muy poco. Llevamos ya un ratito de
grabación y miren lo que hemos aprendido. Ahora hicimos una nueva dinámica para que ustedes puedan ver también los versículos y estudien con nosotros. Vamos a ver otro versículo así para que no se quede inconcluso. Hermano, nos los dice, por favor. Amén, se los voy a dictar. La siguiente cita bíblica para confirmar esto que estamos hablando está ahí mismo en 1 Corintios, pero es el capítulo 3, versículo 18. Versículo 18, 19. Amén, hermano. Entonces ya estamos en 1 Corintios capítulo 3, versículos de 18 al 21, hermano. Y esto, nos fuimos a estos versículos para entender más sobre lo que estamos hablando. El 18 dice, hermano, nadie se engañe a sí mismo. Vámonos, ahí empezamos fuerte. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este versículo como me encanta, hermano, la verdad. Este versículo nos advierte que no debemos engañarnos pensando que somos sabios según los estándares del mundo. En cambio, debemos buscar la sabiduría de Dios. Así es, hermano. Fíjese, este punto es bien importante. ¿Sí se da cuenta esto con qué versículo nos asimila, hermano? El primer versículo que leímos, que es Santiago 1:5. Así es. Que el que tenga falta de conocimiento se lo demandamos a Dios, y aquí no lo comprueba, dice nadie, se refiere en general a cualquier persona, ¿verdad? Nadie se engañe a sí mismo. ¿Cómo nos podemos engañar a sí mismo? Primero que nada, abriendo nosotros la Biblia, sin tener oración, pedir dirección del Espíritu Santo, creyendo que porque ya llevas muchos años en la iglesia, 10, 15, 20 años en la iglesia, nosotros nos podemos engañar pensando que podemos explicar la palabra sin pedir dirección del Espíritu Santo, y eso se llama autosuficiente, ¿cierto? Entonces nosotros no nos engañemos pensando que creemos que tenemos sabiduría y entendimiento. No, tenemos que dar en la honra y gloria de Dios, ser humildes y reconocer que el único que nos da conocimiento, sabiduría, discernimiento es el Espíritu Santo. Porque acuérdense que ya fuimos ahí también, Efesios 1:17, donde nos habla que el Padre de Jesús nos da espíritu de sabiduría. No dice que uno mismo, ni porque uno, por los años que lleva en la iglesia, ya puede uno entender la palabra de Dios. No. Y creo que entre más tiempo estudies, más años pases leyendo la palabra de Dios, creo que tienes que ser más humilde y comprender eso y tener en reflexión que no tú por tener muchos años ya tú vas a ser sabio. Y sigue diciendo, hermano, si alguno entre nosotros se cree sabio en este mundo, en este siglo, que es en este mundo, dice, hágase ignorante. O sea, sé humilde, tenga la humildad de reconocer que somos ignorantes ante Dios. Y ahí sí se acuerda que viene el significado de ignorante, hermano. Sí, hermano, de la ignorancia, el no conocer, el no estudiar, el no saber algo, el ignorar las cosas de Dios, el ignorar, porque a veces a veces pensamos que ignorante es algo grosero, pero no, a veces ignoramos, por ejemplo, ahorita que estamos un poquito malitos de la garganta, si yo ignoro la medicina, pues no me voy a curar. Si ignoramos a Dios, pues tampoco nos vamos a salvar. Así es, hermano. Entonces por eso dice, ¿verdad? Si alguno de nosotros, se refiere en general, se cree sabio, ¿verdad? En este siglo, en este mundo, hágase ignorante, tenga la humildad y reconocer que ante Dios somos ignorantes, o sea, que no, más bien dicho, que ignoramos lo que Dios nos habla de la sabiduría de Dios, porque la verdadera sabiduría viene por medio, primero que nada, de la oración, pidiendo dirección del Espíritu Santo, y segundo, el complemento es ir a la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es sabiduría de Él. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Ahora sí, aquí esto también me lleva a algo, hermano, a reflexionar, que aquí dice hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En pocas palabras me recuerdo, me viene a la mente lo que hizo Nabucodonosor, que él se engrandeció, se exaltó, ¿verdad? Y Dios lo humilló.
Entonces también hay una, no me acuerdo bien la cita bíblica, hermano, no voy a mentir, ¿verdad? Bueno, no recuerdo bien la cita bíblica. Hay una cita bíblica muy importante que dice que Dios agarra de lo bajo para exaltarlo y humilla lo alto. En pocas palabras, que Dios humilla a los que se creen sabios, a los que se creen más sabios que otros, y no le dan la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Y Dios los humilla. Por eso dice que el que sea humillado va a ser exaltado, y el que se exalte va a ser humillado. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio, pero no por sabiduría de hombre, sino por sabiduría del Espíritu Santo, cuando uno le pide dirección del Espíritu Santo, hermano. Así es, hermano. Entonces yo incito a todos estudiar la palabra de Dios. Pues lleva su tiempo. Amén. O sea, es como un tesoro, dice, que hay que escarbarle hasta encontrarlo. Y el 19 nos marca, hermano. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende los labios en la astucia de ellos, los sabios en la astucia de ellos, perdón. La sabiduría del mundo, hermano, no es verdadera sabiduría. Dios la considera, por así decirlo, tonta. Bueno, es lo que me algo vano, algo que no sirve. Por lo tanto, debemos buscar la sabiduría de Dios, no la del mundo. Así es, hermano. Entonces aquí Dios nos aclara, ¿verdad? Amén. Que el que tiene falta de sabiduría se la danos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede dar aquella sabiduría que necesita cada alma para poder entender lo verdadero significado, o a lo que se asemeja lo que es la verdadera sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque aún alguien muy estudiado, por mucho que pida sabiduría, nunca vamos a lograr el verdadero significado de la sabiduría de Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, para Dios es insensatez, o sea, algo vano, la sabiduría humana, la sabiduría del hombre, ¿verdad? Pues escrito está, dice, ¿quién? Dios lo reprende por medio de la Biblia, por medio de su sabiduría, a los que se creen sabios, ¿cierto? En la astucia de ellos, en su propia sabiduría les dice que su sabiduría es vana, está errada, equivocada. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice yo soy más sabio que tú, se está exaltando, y el único que se ha exaltado desde el principio, por eso se cayó fue expulsado desde el cielo, fue Satanás, y Satanás quiere lograr lo que empezó en el cielo, y así como Adán y Eva lo logró engañar, más bien dicho a Eva, porque Eva incitó a Adán, pero la primera que fue engañada fue Eva, hermano. Así es, hermano. Y entonces vemos que pues debemos de buscar primero todas las cosas de Dios, hermano. Para no hacérselas tan largas. El 20, también nos marca algo importante, y dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Claro. La Biblia, hermano, nos dice que, de nuevo, la sabiduría del mundo pues no tiene valor para Dios. Amén. Eso significa que debemos confiar en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. Así es, hermano. Entonces otra vez dice, te lo vuelvo a confirmar, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, o sea, sus vanos pensamientos, sabiduría de los hombres, lo que Él piensa que puede hacer en contra de la voluntad de Dios, apartar la sabiduría de Dios y meter su propia sabiduría y exaltación, lo que hizo Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor fue humillado por Dios porque no le dio la honra y la gloria de Dios, sino que se autojustificó pensando que Él es el único que tiene el poder porque Dios se lo adquirió, y nunca reconoció ante Dios con humildad que Él es el único que le dio esa sabiduría, ese conocimiento para ser rey, para tener ese poder, ¿verdad? Y dice que son vanos. Entonces aquí tenemos muy en cuenta que la sabiduría del hombre ante Dios es vana. Algo vano significa algo que no sirve, ¿verdad? La única sabiduría es del Espíritu Santo, ¿no? Es que se me vino algo a la mente, hermano. Hay personas que pues se vanaglorian por la sabiduría. Exactamente. Esa palabra es la que andaba buscando. Por estudiar, ser estudiosos. Y cuando tú ves esto que dice que pues para Dios eso no vale, o sea, es algo vano, que hay que buscar su justicia, su verdad, su sabiduría, lo que Él nos dice.
cómo hay personas que aún no entienden eso, hermano, o habemos personas que aún no entendemos eso, porque yo creo que, bueno, yo hablo por mí, siempre hablo por mí, yo también pues a veces me he exaltado, hermano. Yo sé también, pues así dice, Sí, sí. pero como usted me ha dicho, hermano, y los hechos, el ser hacedor, no solamente oidor, nada más la Biblia, Jesús dice también, hay un canto muy bonito que a mí me gusta que dice, el conocimiento no lo es todo, te lo demostré, le dice Jesús a Pedro. Entonces vemos también, ya para terminar, hermano, en el 21, en 1 Corintios 3 que estamos viendo, dice, así que ahí vemos, por eso me vino a la mente eso de vanagloriarse, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, que no debemos de sentirnos orgullosos, hermano, de seguir a un líder en particular. Todo pertenece a Dios. Amén. Y por lo tanto a ti también. Entonces, porque hay personas que seguimos, o sea, no quiero decir, no quiero poner, ¿cómo se dirá? Peldaños, doctrinas o algo así. Sí, no. Que a veces seguimos inconscientemente, pero como usted dice, hermano, está fácil, este tema está fácil. Si tenemos dudas, simplemente abrir la palabra, pero eso sí, primero, y es lo que vimos en la mayoría del programa de hoy, pedir la dirección del Espíritu Santo, hermano. Tener esa humildad, hermano, ante Dios, de conocer que necesitamos discernimiento. Amén. Para comprender la palabra de Dios, pero también tenemos que tener la convicción que ese discernimiento, el único que te lo puede conceder es Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso dice el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, o sea, ninguno se exalte, amén, se vanaglorie, sea sienta autosuficiente con querer comprender según ellos el significado de la palabra, pero Dios es el único que te hace comprender la palabra. Dice, porque todo es nuestro. Versículo 22 hasta el 23 nos vamos a ir, ¿verdad? Y por eso ahí dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro. Y el versículo 23 dice, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. En pocas palabras, aquí aunque hayamos muchos miembros de iglesias, muchas religiones, pero ¿cómo vamos a ir? El versículo 23 dice, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios, ¿cómo podemos ser parte de Cristo? Nos está invitando y nos está a entender que somos parte de Cristo, pero en términos espirituales. Por eso es muy bueno también el bautismo, hermano, porque cuando uno ya es bautizado y sale del agua, son perdonados tus pecados y el Espíritu Santo posa en ti para que así seas nueva criatura y dejes que el Espíritu Santo empieza a orar en ti para que seas unánime, o sea, uno solo en Cristo Jesús, pero en términos espirituales. Y dice Cristo de Dios, ¿por qué? Porque Cristo es Dios. Y cuando te unes con Cristo en términos espirituales, te estás uniendo en términos espirituales en Cristo Jesús, porque acuérdense que todos los que van a ser salvos no van a ir así con su cuerpo mortal, sino van a ir en espíritu al cielo. Así es, hermano, así es, que qué bonito es el estudio, hermano. Amén. Qué bonito es profundizar. Profundizar es una de las cosas más bonitas que queridos amigos que nos escucharon el día de hoy. Gracias y ahí disculpen las intromisiones el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico. Esperamos que haya sido de tu agrado. Gracias, Dios te bendiga abundantemente y que Dios llene tu corazón. No me quiero despedir del programa, hermano, sin más antes pedirle a usted que nos diga algunas palabras y terminemos con una oración, hermano. Amén, hermano. Acuérdense que siempre tenemos que tener muy presente en nuestra mente, en nuestro ser, que el único fundamento es la palabra de Dios. Porque el verdadero fundamento y el único, porque es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la revelación. Y siempre que quieran conocer la voluntad de Dios, para que no se extravíen y no digan ¿quién tiene la verdad? Vayan a la Biblia. Y la Biblia les dice quién es la verdadera iglesia, quiénes son los cristianos, cuál es el verdadero evangelio, hermano. Simplemente ustedes vayan a la iglesia a la Biblia
Y si estudian con alguien más, ya sea pastor, pastora, hermano, evangélico, sacerdote, etcétera, etcétera, siempre recuerden que vayan con un escrito está, que se presente un escrito está, para que estén fundados en el fundamento de los apóstoles y profetas, que es el fundamento de Jesucristo, ¿verdad? Porque dice también en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y se refiere a su enseñanza, a su evangelio. Nadie podemos poner otro fundamento, o sea, nadie podemos poner otra creencia del cual Dios nos está enseñando algo que es verídico. Verídico es algo verdadero. Entonces el consejo es que pidan dirección del Espíritu Santo antes de abrir la Biblia, para tener reverencia y pedir sabiduría, entendimiento, discernimiento, con un corazón disponible, ¿verdad? Y Dios me los bendiga antes de hacer la oración. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a terminar con este estudio bíblico, pequeño estudio bíblico, porque realmente si nos agarramos como todo es el estudio, olvídese, nos pasamos toda la noche y no vamos a terminar. Vamos a terminar esta pequeña reflexión de estudio. Amén. Con una pequeña oración. Amén. Bendito Dios misericordioso, que su morada en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Permita que esta oración sea escuchada como cada oración que dirigimos sinceramente con lo más íntimo de nuestro corazón y nuestro ser, sobre todo de nuestros sentimientos, porque a usted no lo podemos engañar, Señor. Usted ve nuestro corazón, usted ve nuestra sinceridad, Padre Jehová, que todo lo que se graba es conforme a lo que usted nos hace entender, no para exaltarnos, Señor, ni porque queremos que nos escuche nomás a nosotros, o porque también no nomás nosotros vamos a querer que nomás nosotros vamos a tener la verdadera sabiduría. No, hay mucha gente que usted ha utilizado y que sigue utilizando y que va a seguir utilizando, Señor, para seguir compartiendo su palabra, para seguir dando a conocer lo que es su verdadero evangelio. Ustedes no me crean a mí, sino ustedes crean a lo que dice la palabra de Dios por medio de los mensajes bíblicos que hemos dado, por medio de cada cita bíblica. Por eso compartimos citas bíblicas, para que ustedes se basen, para que tengan la convicción profundamente y personalmente, cada una de las almas que nos escuchan, cada oyente que nos escucha por este medio de comunicación. Ustedes crean a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieren estar convencidos de una verdad? Vayan a la Biblia y pueden entenderlo pidiendo dirección de su Espíritu Santo. Y por lo mismo, bendito Dios, ponemos en sus manos este mensaje y cada mensaje que se ha grabado, como cada mensaje que se va a seguir grabando, si usted no lo permite, para honra y gloria suya. No miren nuestros pecados, Señor, porque a lo mejor son muchas faltas ante su presencia, pero miren nuestros corazones, Señor, que estamos disponibles como instrumentos suyos para poder compartir el mensaje, dialogarlo y sobre todo para dar a conocer lo que usted nos hace entender por medio del estudio profundo, bendito Dios, porque nadie puede entender su palabra más que usted. Es el único que nos puede hacer entender. Todo esto lo comparto, Señor, sea usted siempre el invitado de honor, agradecido siempre con usted por la sabiduría que nos concede y sobre todo por el tiempo también que nos permite para estudiar su palabra. Nos despedimos unos de los otros, nunca de su santa y divina presencia, porque usted queremos que siempre sea el invitado de honor, Padre Jehová, en nuestras vidas, especialmente en nuestros corazones, y permita que este alimento espiritual les ayude, los fortalezca, que lo coman, que lo estudien, escudriñen y sobre todo lo digieran, Padre Jehová, para que ellos crezcan, y permita que esta semilla que se comparte por medio de este medio de comunicación, por medio del mensaje, permita que haya frutos. Sabemos que no todos van a creer y sobre todo no todos se van a entregar a usted, sino al menos una parte de lo que escuchan, permita que sean entregados a usted, no por mí, sino porque su mensaje tiene poder para convencer a una persona, pero por medio de un escrito está. En Cristo Jesús se lo agradecemos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llama